Aquí la como Valladolid, ¿no? Cuando te das. Yo he guardado unas pastillas. Sí, claro. Fenomenal. Muchas gracias. ¿Tal Luis? Bien. ¿Totalmente recuperada? No. ¿Secuelas? No, ¿verdad? ¿Lleva todo bien? Cierto catarro. Madre mía. Pues, Buenas tardes. Permítanme un par de minutos de un tiempo que hoy parece que va a cotizar al alza. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del Foro Sociedad Civil y Política. Muchas gracias en especial a los invitados de hoy, a Luis Argüello y Jesús Caldera, y a quien moderará el acto. Gracias también a la Facultad de Derecho, que nos acoge, como todos los invitados, a la Fundación Escola por su apoyo. La de ambos, pues hoy, como es lógico, no estaríamos aquí. En otro sitio, pero no aquí. Nuestra asociación pretende ofrecer puntos de encuentro entre calle, entre la gente de la calle, la clase política, para propiciar el diálogo, un diálogo abierto, respetuoso, sobre cuestiones amplias, variadas, transversales, de interés general, en un clima que sea constructivo, de respeto. Y de este modo, justamente pretendemos contribuir a buscar soluciones a problemas reales que la sociedad actual. Ya en la sesión anterior, en febrero, parece que esto es imprescindible, que es urgente crear espacios y dinámicas de encuentro y de conexión. Como saben, aunque no es una tradición, porque los encuentros pues, es posible. Procuro traer a estas presentaciones algo reciente, lo más reciente que se pueda, real, que me ha impactado. Fue aquella persona que está aquí porque optaba por la sesión de bachata. Querían ir a hablar. Esta vez es un correo que les voy a leer, quitando todas las circunstancias que permitan identificaciones, que he recibido esta misma mañana, antigua alumna, el curso pasado, con premio extraordinario, 23 años. Esto se puede decir para que sitúen un poco el perfil de la persona que escribe palabras, porque creo que, dando al margen si es verdad, si no es verdad, si son pecados de juventud o lo que sea, hay que quedarse con la sustancia de lo que escribe, para reflexionar. Pasó el otro día en X, la ciudad. Tuve que ir como ponente a dar una charla a los empresarios sobre fondos europeos. Esta charla la abrían los políticos de turno. Luego hablábamos nosotros debe ser ella, pero expertos en fondos europeos. ¿Te puedes creer, hablábamos nosotros que era para lo que había venido la gente? ¿Te puedes creer que en cuanto acabaron su discurso, la respuesta lo podemos creer porque lo hemos visto? ¿Puedes creer? Ella es joven, todavía no lo ha visto. ¿Te puedes creer que en cuanto acabaron su discurso se fueron sin quedarse a escuchar lo que nosotros, expertos en fondos europeos, y esto es una evidencia de la distancia enorme que hay a día de hoy entre política y ciudadanía? Por una parte, porque los políticos no intentan interesarse por lo que les importa a los ciudadanos, y por otra parte, porque los ciudadanos ya ni se sorprenden de este tipo de comportamientos por parte de los políticos. Hasta aquí sus palabras. Por eso les decía que encuentro, conexión, esto es urgente si no queremos cargarnos el sistema más aún de lo que quizá ya esté destrozado, destruido o desintegrado.
Sí les voy a pedir a todos que tengamos en cuenta que debemos finalizar ineludible a las 8:30 y que en consecuencia, por eso decía que el tiempo cotizaba hoy al alza, vamos a hacer un reparto equitativo de tiempo que más o menos será media hora para cada ponente y media hora para el público, más. Como siempre, pues ya saben que podemos continuar la sesión a los más antiguos. Pámpora. Laura, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. ¿Ahora se me escucha mejor? Buenas tardes, Lucía. Bienvenidos a todos a este encuentro entre sociedad civil y política, un encuentro que lleva el título de La solidaridad más allá de las grandes catástrofes. Estamos aquí en un lugar acogedor y cálido, este salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, institución académica a la que agradecemos por esta acogida. También a la Asociación Civil y Política, que nos ha permitido encontrarnos esta tarde aquí. La solidaridad precisamente nos reúne ese sentimiento que genera, sobre todo las dificultades ajenas, ese sentimiento que se produce cuando vemos al otro en dificultades. Lo hemos visto recientemente con las crisis económicas, lo hemos visto con las grandes catástrofes naturales, con la crisis sanitaria que todavía nos azota y también lo hemos visto, como no, con esta guerra injusta en Ucrania. Pero hay otro tipo de solidaridad, no solo la que se produce en modo colectivo, sino también la solidaridad que se refiere al individuo más allá de la colectividad. Precisamente vamos a hablar de todo este tipo de realidades que se producen en el ámbito de la solidaridad, porque hay muchas formas de ejercerla y surgen muchos interrogantes que van a tratar nuestros expertos de responder aquí. ¿Nos hemos de conformar solo con la solidaridad que se produce ante grandes llamadas colectivas? ¿Eso lava nuestra conciencia o tenemos que ir un poco más allá en el día a día y ver esa solidaridad que se produce en el tú a tú, en nuestro vecino, la que podemos ejercer en el seno de nuestra propia familia incluso? Vamos a tratar de despejar aquí cuál es la solidaridad más certera en este caso. En cualquier caso, la solidaridad es impulsiva, puede llegar a ser impulsiva, puede llegar a ser desordenada, descontrolada. Y el propio Papa Francisco decía recientemente que hemos utilizado con demasiada alegría el término de solidaridad, la hemos llegado a desnaturalizar y ha perdido su propia esencia. Él dice, de forma acertada, el Papa Francisco, que la solidaridad va más allá de ese acto de generosidad que se produce de forma esporádica. Bien, pues para poner un poco de luz a todos estos interrogantes, nos acompañan esta tarde don Luis Argüello. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Él es obispo auxiliar de Valladolid, además es portavoz de la Conferencia Episcopal y secretario general, es licenciado de Derecho, además con premio extraordinario también, fin de carrera en la Universidad de Valladolid precisamente. Fue en el año 86 ordenado sacerdote y ha ejercido numerosas labores formativas, ha sido rector del seminario. En el año 2016 ya fue nombrado obispo auxiliar de nuestra archidiócesis de Valladolid. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Laura. Y el señor Caldera, Jesús Caldera, bienvenido. Gracias. Él ha sido ministro de Trabajo, de Asuntos Sociales, actualmente es secretario municipal en el Ayuntamiento de Ávila. Tiene una dilatada trayectoria política que todos conocemos, ha sido diputado por la provincia de Salamanca durante 9 legislaturas de forma ininterrumpida. Durante su mandato en el año 2004 a 2008 fue ministro de Trabajo y durante este mandato se aprobó el salario mínimo interprofesional, la ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres y además se reguló, se normalizó la inmigración ilegal en España, además con un amplio consenso de los agentes económicos y sociales. Él es licenciado en Ciencias Políticas, en Sociología, por la Universidad de Complutense y además es licenciado en Derecho por la UNED. Ellos nos acompañan y es verdad que tienen 30 minutos cada uno, pero lo vamos a dividir para que se produzca un diálogo, yo creo que en el auditorio tan estupendo que nos acompaña esta tarde. Así que disponen de 10 minutos para exponer este título que hoy nos acompaña, que es la solidaridad más allá de las grandes catástrofes. Don Luis tiene la palabra. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder intervenir y compartir reflexiones y un diálogo.
no puedo dejar de decir que estoy un poco sorprendido por la invitación, el coloquio entre la sociedad civil y los políticos, la política, pero por otra parte reconociéndome, porque la Iglesia forma parte de la sociedad civil. Es verdad que en la trayectoria, en la larga trayectoria de la Iglesia en la vida española, en la sociedad española, ha sido seguramente algo más que sociedad civil, con un tipo de relación y de colaboración entre Iglesia y sociedad organizada, es decir, Iglesia y Estado, que ha sido especialmente singular. Quizás uno de los desafíos que vive la Iglesia hoy, y que precisamente a veces por eso no sabemos muy bien cómo situarnos, o podemos parecer incluso estar con el pie cambiado, es que bueno, hemos salido de este tiempo. Y hoy claramente la Iglesia se sitúa dentro de la sociedad civil y con una manera de relacionarse, pienso yo, dentro de la propia sociedad y con la sociedad organizada, con la comunidad política, con el Estado, de una manera diferente. Yo en esta primera intervención quiero compartir lo que seguramente sean los puntos de referencia que me suscita el título del diálogo, digamos, ¿no? Y es que la solidaridad se puede plantear ante hechos o ante causas. Quizás ni siquiera hay que ponerlo como una disyuntiva. La solidaridad es una respuesta. Hay catástrofes que eso provocan unos hechos que provocan sufrimiento, digamos, destrucciones de todo tipo. Y eso provoca una llamada para dar una respuesta ante esos hechos concretos, ¿no? Pero además de los hechos están las causas, ¿no? Las causas de lo que ha ocurrido, que son a veces difíciles de precisar, ¿no? Porque cuando hablamos de catástrofe, en realidad, ¿qué estamos queriendo decir, ¿no? Un suceso inesperado, conjunto de situaciones que a veces son naturales, que otras son sociales, que en la mayor parte de los casos se entremezclan. No es lo mismo un terremoto que ocurre en Japón que ocurre en Haití. En ambos casos estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza, de algo sorprendente, a pesar de los avances casi siempre inesperado, con pocas dificultades de defensa inmediata, pero no cabe duda de que según sean las construcciones en un sitio o en otro, los resultados de un mismo terremoto que sea medido en la escala de Richter con el mismo grado produce situaciones muy distintas en un ámbito o en otro, ¿no? Y también podríamos decir que hay catástrofes de carácter personal, familiar, ambiental, relacional, ¿no? Las reacciones ante las cosas que pasan en el mundo, en nuestro mundo, el de cerca o el de lejos, yo creo que son de diverso tipo, digo, para acercarnos a ver qué queremos decir con solidaridad. Yo creo que ante muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo, una respuesta es la indiferencia. Indiferencia porque ni siquiera sabemos muy bien lo que pasa. Indiferencia porque, aun sabiendo lo que pasa, pensamos que es imposible una reacción o que nos desborda o que en realidad va más allá de nuestras posibilidades. Indiferencia también como autodefensa, porque no podríamos vivir todo el día con la lengua fuera ante los problemas. Ahora, por ejemplo, estamos especialmente concernidos por la guerra en Ucrania. Pero la oía yo a Margarita Robles el otro día en un diálogo con ella, ministra de Defensa, que en el mundo hoy hay 86 conflictos armados, evidentemente de diverso estilo. Algunos de esos conflictos son conflictos guerrilleros, terroristas, de violencia más o menos localizada en estados o en sociedades fallidas.
En otros casos se trata, bueno, de guerras más convencionales, pero que llevan ocurriendo en África hace tiempo, que apenas pasan, salvo catástrofe sobre la catástrofe, a un titular de un medio de comunicación. Y entonces la indiferencia pues es normal, ¿no? Cuando realmente algo nos toca, yo creo que hay tres tipos de respuesta. Una respuesta es la lástima. Es decir, que ante una situación de catástrofe, de dolor, de sufrimiento, de injusticia incluso, yo creo que los humanos, seguramente en nuestras sociedades, tenemos un primer movimiento del corazón, de la sensibilidad, que es la lástima. La lástima que es compatible, porque además esto se puede producir perfectamente cuando vemos un noticiario de televisión, con escuchar una noticia, sentir una comodidad incluso, queja, una lástima, pero escuchar la noticia siguiente, ver los deportes, estar a la final de la Champions del sábado que viene, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Y bueno, ver luego los anuncios o el serial de televisión que viene. El movimiento que se produce es muy pequeño, a lo sumo algún resquicio de compartir alguna pequeña limosna, ¿no? Además de la lástima, otras veces el movimiento del corazón es la compasión. Compasión que supone, como la propia palabra compasión indica, pues de alguna forma un sufrimiento, un experimentar una cierta indignación ante algo. Lo cual tampoco es pacífico, ni todos queremos decir lo mismo con esta expresión, porque para sentir indignación hay que tener conciencia de dignidad. Si no, a veces hay indignaciones e indignados postizos, porque realmente no hay conciencia de dignidad, que es la fuente de la indignación. Pero no cabe duda de que la compasión, el sentir el dolor ajeno, el sentir indignación, el sentir, experimentar, no solamente como un sentimiento emotivo lastimero, sino como una expresión más integral de la propia persona, sí que produce una movilización. Yo creo que desde la compasión sí que surge el deseo, cuando menos, de atender a los hechos, de poner en marcha algún tipo de respuesta, que incluso la respuesta vaya algo más allá de lo inmediato, con un deseo de permanencia en la respuesta. Hay otro tipo, digamos, de movimiento, que aporto algo que es propio de la jerga de la plaza pública donde yo estoy en la sociedad civil, que es la plaza pública de la Iglesia Católica, o de la tradición cristiana, del Evangelio, es experimentar misericordia. Misericordia es algo más que compasión. Desde luego, va mucho más allá de la lástima. Misericordia es una palabra curiosa de la tradición bíblica que procede de dos expresiones hebreas, que son Gesed y Rahamim, que en realidad quieren decir fidelidad y ternura. Rahamim es útero materno y Gesed es fidelidad paterna. Pues el amor de misericordia es un amor paterno y materno. Es un amor de fidelidad que de alguna forma busca la verdad y se plantea las causas de las cosas. Y que al mismo tiempo provoca una movilización para salir de sí mismo y llevar a un tipo de compromiso referido a las causas y a las consecuencias que suponga, bueno, comprometer la propia vida de alguna manera. La solidaridad, que es una palabra muy expresada, claro, conviene escarbar un poco, porque si no, se puede llamar solidaridad a lo que solo sea lástima.
realmente la solidaridad sea un momento compasivo, que es algo desde el punto de vista humano muy valorable. O puede querer ser algo más. Por ejemplo, Juan Pablo II, que utiliza mucho la expresión solidaridad. No es extraño que un sindicato polaco que tuvo tanto que ver en lo que ocurre en Polonia en la década de los 80 y en lo que ocurre en Berlín y en Moscú al final de la década de los 80, en el 89, hay un sindicato que se llama Solidaridad. Es una palabra singularmente querida para Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir Juan Pablo II con solidaridad? Lo dice con dos imágenes. Una imagen, compartir hasta lo necesario para vivir. Quitarse de la boca el pan de los hijos. Eso es una expresión, si quieres, gráfica para titular de prensa. Y tiene otra definición más reflexiva que comenta, insisto, en Solicitudo Rei Socialis. En Solicitudo Rei Socialis, que utiliza otra expresión Juan Pablo II, que sobre todo siendo en el último tramo del régimen soviético es especialmente singular, porque habla de imperialismo. Imperialismo que es una expresión muy querida, sobre todo en la tradición leninista. Bien, pues la otra expresión de solidaridad, y voy terminando porque veo que se han pasado los 10 minutos, es el empeño decidido, atendiendo a las causas y a los hechos del dolor de otros, el empeño decidido, pero emplea una expresión, el empeño decidido hasta la entrega de la propia vida por el bien común. Por el bien común. Quiero terminar simplemente para seguramente abrir lo que pueda ser otra intervención, otro diálogo. Y es que yo creo que la movilización que suponen las catástrofes es una oportunidad esplenda para ensayar en lo extraordinario algo que en lo ordinario de la vida social, económica y política pienso yo que necesitamos extraordinariamente, que es el concurso del mercado, del Estado y de la economía del don. La economía del don, sobre la cual hay bastantes estudios últimamente, surge no solamente de la doctrina social de la Iglesia, sino que hay otros ámbitos donde ocurre el pensamiento sobre la economía del don. Y el conjugar mercado, Estado y economía del don, pienso que es algo imprescindible, desde luego en la lucha contra las catástrofes, que vaya algo más de los primeros meses después de una catástrofe, como suele ocurrir, es un ensayo para también lo que podemos considerar la necesidad en nuestras sociedades actuales, que tienen el llamado estado del bienestar en una situación, digamos, de crisis, y entiendo por crisis de fuerte transformación, que nos encontramos ante lo que suponen las nuevas tecnologías, con una revolución de lo que supone el mundo del trabajo, pues y que por otra parte la propia situación de la vida personal, de la vida familiar, de la esperanza de vida, hace que emerja eso que se llama hoy tanto los cuidados, pues hace que el concurso del mercado, cuando digo el mercado es lo que significa la empresa, el Estado y el don sean algo muy importante, pero dejémoslo para más tarde. Gracias, don Luis. Interesante análisis que realiza de la solidaridad que ha tenido don Luis. Así que 15 minutos por delante, señor Caldera. Celebro esta invitación, es para mí un honor. Yo, como declaración de principios, indico que creo profundamente en la solidaridad, además en las diversas gradaciones que se han explicado. La solidaridad significa ponerse en el papel de las dificultades de otro cuando éste las sufre, y significa expresar
la voluntad de movilizar todos los recursos públicos y privados para intentar solucionar los problemas que les afectan. Creo en ella por principios, pero también por otra razón. No sé si ustedes lo han pensado alguna vez, supongo que sí. Todos necesitamos la solidaridad en algún momento de nuestra vida. Todos. Hasta el señor obispo el rico de Toulon. La hubiera necesitado porque fue al infierno y sin embargo Lázaro fue al cielo. Era quien ejercía verdaderamente la solidaridad. Entonces la solidaridad forma parte de una comunidad. Y la pregunta es si los seres humanos formamos parte de una comunidad. Yo creo profundamente que sí. Una comunidad de afectos, de entrega, de relaciones. De hecho, si ustedes hacen un análisis antropológico, el ser humano no hubiera podido llegar hasta aquí si no hubiera sido por el ejercicio de la solidaridad y por el ejercicio compartido de necesidades y de superación de esfuerzos. Somos, por tanto, seres sociales. Y somos seres sociales que nos debemos unos a otros el esfuerzo, la mano amiga, la prestación, la ayuda, el sacrificio, la entrega, como decía, no se citaba al Papa, la entrega incluso hasta situaciones límites. Yo creo en ello. Y creo también, y se recuerda poco, creo profundamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como saben se firma en París en 1948 y cuyo artículo primero, que se olvida con frecuencia, permítanme que lo lea porque es brevísimo, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La verdad que nadie diría hoy, con la situación que vivimos en el mundo, que esto fuera capaz de aprobarse hace ya más de 70 años por parte de la comunidad internacional. Yo, a pesar de todo, y a pesar de los problemas con los que nos enfrentamos, creo que ese ejercicio de la solidaridad es indispensable. Y hay que practicarlo siempre, en situaciones de catástrofe y en situaciones que no son catastróficas. Por supuesto, en situaciones de catástrofe, porque la evidencia nos pone ante una situación trágica, pero también en situaciones de otra naturaleza, digamos, más normales, más cotidianas, que afectan también pues, al estado del bienestar. Permítanme unas solas palabras porque me pidieron los organizadores de la charla que si podía hablar de algunos de los mecanismos que conjuntamente y a través de las políticas públicas hemos impulsado para fomentar la solidaridad. Yo creo que hemos fomentado, colectivamente me refiero, como sociedad, muchos, por fortuna. Puedo hablar de uno en particular, la ley llamada de autonomía personal y protección a las personas en situación de dependencia, que se aprobó en el año 2006. Yo era el ministro responsable de impulsar ese texto, esa ley, pero que lo traigo a colación por una razón fundamental. Antes lo hablábamos, hace unos años nadie sabía lo que era una situación de dependencia. Situación de dependencia viene definida por la Organización Mundial de la Salud como la situación de aquella persona que en los actos cotidianos de su vida diaria ya no puede valerse por sí mismo o sí misma y necesita la ayuda de un tercero. Piénsenlo, todos vamos a ser dependientes. Todos. Y si alguien no es dependiente es porque acaba antes el ciclo de su vida. Todos, porque la dependencia está unida a la edad. Y es una situación bastante dura, que va unida también a la soledad. Va unida a otros males sociales que tenemos que intentar resolver. Entonces, cuando disponemos de recursos y los disponemos de ellos colectivamente, tenemos que pensar cuál es el mejor modo de utilizarlos para proporcionar, uno, el mantenimiento de la dignidad del ser humano, que no la pierde por el hecho de caer en situación de dependencia, bien sea por un accidente, mucha gente en esta sociedad del riesgo, o bien sea por el paso de la edad, del tiempo y la pérdida de capacidad funcional que nos conduce a que, ustedes lo habrán visto en sus familias, ¿no? De un día a otro, una persona deja de caminar o deja de poder lavarse o poder comer por sí mismo, pero no ha perdido la dignidad como ser humano. Y si disponemos y movilizamos bien los recursos solidarios, podemos crear unos mecanismos de atención que permitan, uno, mantener esa dignidad y dos, dotar a esa persona
en ese momento y en sus últimos años de la vida, digamos, de los mejores servicios básicos para que como ser humano siga realizándose a sí mismo, aunque en una situación de mayor dificultad. España en eso ha sido un país bastante avanzado. Sé que el deporte nacional es la crítica, también yo ya no estoy en la política activa, pero tenemos mimbres muy positivos. No sé si saben ustedes que nosotros somos el país, uno de los países del mundo que más niños adopta. España, porque se ha cerrado el campo de la adopción y donde mejor se integran. En Estados Unidos, cuando se adopta un niño, el 20% de las adopciones finalizan en la devolución a los servicios de adopción o sociales de ese bebé. En España se adoptan niños y con discapacidades y la integración es excelente. España es el país del mundo que más órganos dona. El que más órganos dona. Ciudadanos españoles, no sé si saben ustedes que prácticamente nadie se queda en la lista de espera en España esperando un órgano. Eso es maravilloso. Ya sé que vivimos un mundo cruel, duro, difícil. He visto lo ocurrido en esa escuela de Texas, que se nos parte el corazón, se nos parte. Guerra de Ucrania. Pero junto a eso, mecanismos de solidaridad que nos hacen mejores como seres humanos, creo, y como sociedad. Movimientos asociativos o la ayuda al desarrollo. Es decir, tender la mano a aquel que lo necesita sin pensar uno en sí mismo. No hay que tener ese principio egoísta, sino de cooperación y de contribución a la mejora del bien común, como decía el señor obispo, del bien común. Y entre otras cosas también digo, porque a todos en algún momento nos va a ocurrir. Entonces yo recuerdo cuando planteé en el Parlamento esta norma, hubo consenso. Parece mentira, ¿verdad? Ahora nada se aprueba por consenso, ¿verdad? Esto se aprobó por consenso. Y también hubo un acuerdo con los empresarios y con los sindicatos y con el Consejo Económico y Social para poner en marcha un nuevo sistema. Que recuerdo que decíamos, hay que buscar recursos para ello porque resulta caro. Y me acuerdo que en la memoria económica del proyecto de ley hablábamos de llegar a un techo de 10.000 millones de euros, que entonces representaba algo más del 1% del PIB, que se iba a alcanzar en varios años. Ayer he visto una nota de una organización de directoras y gerentes de servicios sociales que hace el análisis del gasto del año pasado, se alcanzaron 9.500 millones de euros. Es decir, destinamos una parte importante de nuestra riqueza a una actividad que además de generar empleo y de calidad, ayuda mucho a las personas. Creo que es un buen ejemplo. Todo esto lo digo para que entre todos nos concienciemos de exigir a los poderes públicos que mantengan esa atención favorable a estos sistemas. Una persona pierde su autonomía y entonces el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, mucha gente todavía en lista de espera, pero hay más de 1.300.000 personas atendidas, le ofrece una residencia o un cuidador o una ayuda económica. Es decir, les permite disponer de unos medios que de otro modo sería prácticamente imposible encontrarlo. Y además fue una norma que generó un nuevo derecho. Esto es un derecho que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Que depende de los recursos económicos, pero que también es una norma contra la soledad. Eso me importa mucho decirlo porque las sociedades, no sé si van a mejor o a peor, pero en esta materia cada vez hay más personas solas. Cada vez hay más personas solas. Entonces yo recuerdo que cuando pusimos en marcha un mecanismo con Cruz Roja para que las personas mayores que vivían en su casa con un collar o con una pulsera pudieran tener teleasistencia, recuerdo que yo preguntaba a los operadores telefónicos que qué era lo que más valoraba la gente cuando le hacían una llamada para saber cómo se encontraba. Decía, hablar. Solo hablar. ¿Se encuentra usted bien? Sí, tal. Hablar. Es decir, encuentre una mano amiga, alguien que se preocupa por ti. Yo sinceramente creo que así hacemos mejores a las sociedades. Con independencia luego de la ideología de cada cual, hay elementos comunes, básicos, esenciales, que deben presidir, creo, la vida en sociedad. Y esta es una de ellas. Yo creo sinceramente que podría explicar más a fondo cómo es el sistema, pero no se trata de dar detalles técnicos, sino del principio fundamental. Yo soy muy partidario también de sociedades bien cohesionadas.
España es un país que tiene elementos muy positivos como la familia. Nosotros todavía somos un país donde nos relacionamos hacia el exterior socialmente a través de nuestras pautas de comportamientos familiares. Es verdad que hemos tenido tiempos, fíjense ustedes, con tasas de paro del 18%. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede sobrevivir una sociedad así? Pues eso, por las redes, unas formales y otras informales de solidaridad y de ayuda. Entre ellas la de las familias, los conocidos. Es decir, tenemos una sociedad mejor de lo que parece. Mejor de lo que aparece en los medios de comunicación. Mejor de lo que aparece en los debates en el Parlamento. Créanme que se lo digo sinceramente. Y cuando dispones de esos mimbres, dentro de las situaciones de dificultad, tienes que intentar avanzar en ellos. Ya digo, la cohesión social es fundamental. Con esto acabo esta primera parte. Antes de la pandemia, con la pandemia se han hecho muy famosos los epidemiólogos, ¿no? Todo el mundo es epidemiólogo. Bueno, pues, antes de que ocurriera la pandemia, dos científicos británicos epidemiólogos, Wilkinson y Pickett, escribieron un libro interesantísimo, se llama The Spirit Level, que en inglés significa el nivelador. Entonces tomaban los datos de las sociedades avanzadas, viendo cómo se repartían los recursos. Entonces las conclusiones empíricas eran impresionantes. A mejor reparto de los recursos, a menor pobreza. La pobreza no solo es una desgracia para el ser humano, sino que es un obstáculo al crecimiento económico. A menor pobreza, a mayores dosis razonables, no igualitarismo, sino de parto de recursos, los resultados de las sociedades eran más esperanza de vida, las que mejor repartían sus recursos tenían más esperanza de vida, menos tasa de criminalidad, mejor asistencia sanitaria, mejor estado sanitario general de la población, mejor acceso al sistema educativo, menor consumo de drogas, mayor confianza en sí mismos y en los entornos en los que se mueven, se movilizan, y por tanto venían a concluir, es que es mejor armar una sociedad donde la solidaridad es sin duda la gran autopista que permite distribuir los recursos de forma razonable para que haya igualdad de oportunidades y nos evitan padecer situaciones que son trágicas. No creo que a nadie le guste ver la pobreza. Ya sé que hay una escuela de pensamiento que dice que hay gente que es pobre porque quiere. Yo no lo creo. El señor obispo tampoco. Seguro que no. Nadie es pobre porque quiere. ¿Cómo va a querer alguien ser pobre? Alguien es pobre porque no tiene oportunidades, porque no ha tenido educación adecuada. Puede haber un porcentaje mínimo, ínfimo. Pero repito, las sociedades que distribuyen bien sus recursos y que ejercen la solidaridad son las que mejores resultados dan en todos los sentidos. Y yo, desde luego, al único que aspiro ya, a esta edad, con mis nietos, es a mirarme en el espejo cada mañana de la dignidad humana y pensar y decir, he procurado ser solidario, he ayudado en la medida de mis posibilidades a quien lo necesita. Lo intento cada día. Si lo he hecho, creo que eso es lo mejor que puedes tener. No me interesan las vanidades, solo me interesa eso, la situación de los que tienen necesidades. Y sigue habiendo mucha gente con necesidades, pero podemos ayudarles si lo hacemos así. Muchas gracias. Yo creo que está bastante claro ese mensaje que ha lanzado. Las personas no solo son pobres por lo que tienen en la cuenta bancaria, sino también por la pobreza del espíritu, ¿no? Por esa capacidad de ser o no solidarios. Yo creo que podemos empezar ya a intercambiar, sobre todo, opiniones y reflexiones con nuestros dos expertos, partiendo de la base de que la solidaridad no tiene ideologías y de que su ejercicio es indispensable. No sé si hay algún valiente que quiera plantear alguna reflexión o alguna pregunta a don Luis y al señor Caldera.
Bueno, yo voy a cogértelo por otra página. Es si corre peligro la sociedad a la que Jesús Caldera se ha referido y que yo afirmo. Esa realidad de la sociedad española, porque es la que conocemos, la nuestra, aunque podríamos abrirla, pero yo creo que afirmarlo con fuerza, la sociedad española, ¿no? Y esos rasgos a los que se ha referido o te has referido, si nos situamos, ¿sí? Que es la importancia de la familia, el subrayado de la dignidad humana, la gran tradición de solidaridad de nuestra sociedad. ¿Pero de dónde viene esa tradición? Yo creo que la tradición solidaria de la sociedad española tiene tres fuentes. Quiero decir tres fuentes diversas, para no barrer para casa solo. Yo creo que una tradición solidaria viene del movimiento obrero del siglo XIX. Una tradición solidaria de grupos de hombres y mujeres que gritaban asociación o muerte en el siglo XIX. Que en épocas en que no había seguridad social, que no había pensiones, en que no había bajas por tal, había una corriente solidaria en montones de asociaciones obreras, previas incluso al marxismo. Hay, sin duda, como no lo voy a decir, una corriente de solidaridad que viene de nuestra tradición cristiana. Tradición cristiana que enarbola la fraternidad no solo como un valor, sino como un hecho. Porque la pretensión que tenemos los cristianos es que Dios existe y que es Padre, que por tanto nosotros somos hermanos. La fraternidad no como un valor, sino como un hecho. A veces un hecho insoportable, porque te toca al lado un hermano difícil, pero es un hecho. No un valor, porque cuando se enarboló como un valor en la Revolución Francesa, fraternidad en el eslogan de la Revolución Francesa duró 20 años. Luego lo quitaron. Luego han vuelto a ponerlo, pero casi sin contenido. Más aún, si nosotros hoy utilizamos mucho la palabra solidaridad, y yo he reivindicado a un gran papa, como alguien que le gustaba mucho esa palabra, es una manera secularizada de hablar de fraternidad. De fraternidad no como valor, sino como hecho, que lleva consigo. Entonces, claro, esto hoy, tanto la tradición del movimiento obrero, movimiento proletario, por otra parte, como la tradición cristiana, de nosotros no están pasando por el mejor momento. Habría otro tipo de tradición solidaria, que es el mundo rural, que es la realidad de nuestros pueblos. Esto es ambiguo y confuso, porque en nuestros pueblos se da lo mejor y lo peor. Se da una solidaridad natural de vecinos, de puertas abiertas, de ayuda inmediata, a veces porque no hay más remedio, porque se vivía en una sociedad estática en la que salir de viaje y coger el coche de línea era hacer una cosa. Pero no cabe duda de que eso fomentaba un tipo de solidaridad al mismo tiempo que fomentaba ruindades de libro. Pero ahí estaban estas raíces. Claro, el mundo rural no existe ni en Meneses de Campos, no existe. No hay mundo rural, hay pueblos pequeños, pero no hay mundo rural, es otra cosa. Es otra cosa. Las raíces cristianas, el proletariado ha sido absorbido por el consumidor. En parte, vamos, lo digo así un poco como a brochazos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que hay un riesgo grande porque luego, a la hora de la dignidad humana, claro, lo quiero decir con todo cariño, con y sin afán polémico, con las dos cosas, que parece contradictorio, pero no lo es. Es difícil seguir manteniendo la línea roja de la dignidad humana y del cuidado cuando se es mayor, cuando se plantea la muerte como solución a los problemas. España es uno de los países más solidarios, pero llevamos 20 años, 30 años con 100.000 abortos al año. Y la eutanasia es plantear la muerte como solución a los problemas. Y estoy
Y reconozco que estamos hablando de dos realidades dramáticas, que no se solucionan con la cárcel, ¿no? Pero que piden un tipo de respuesta solidaria, porque en ambos casos estamos hablando de catástrofes, incluso hasta en el sentido más griego y mejor de la palabra. Porque hay una catástrofe irremediable, es que nos vamos a morir. Es una catástrofe irremediable, que se puede abordar con esperanza. Evidentemente, la cuestión del aborto y la cuestión de la eutanasia son catástrofes personales, radicales, pero encima es que son sociales. Y eso, sin entrar ya en la consideración de los dos temas en sí mismo, que merecería la pena, yo creo que para el asunto del que estamos hablando y en el que estamos de acuerdo, empiezan a erosionar en sus bases la gran tradición solidaria de nuestro pueblo. Cuando por otra parte las mismas reglas del juego, de las formas de vida, del capitalismo en el que vivimos, generan tipos de persona, más bien tipos de individuo que de persona, que cada vez tienen como referente de vida buena el ser autónomos, autosuficientes e independientes. Entonces, la autonomía, la autosuficiencia y la independencia son distinguibles, pero que es un distinguir para unir, son cuando menos riesgos para la solidaridad. Podría incluso atreverme a decir que son amenazas para la solidaridad, pero lo dejo en riesgos. Entonces, esta cuestión está ahí, como una cuestión gorda, porque es verdad que la familia, lo han dicho hasta muchos estudios sociológicos, en las últimas crisis que hemos vivido, está siendo un colchón. Como la familia, y no miro a nadie, está siendo una capacidad de ayuda grande en las situaciones de envejecimiento. Pero claro, es que hoy estamos saliendo de casa los que éramos de familias de 5 hermanos, de 6 hermanos, de 7 hermanos, de 8. Y están entrando los que son familias de un hermano, de hermano y medio, de 0 hermanos. Estamos hablando de familias que con toda la dureza de algunas situaciones eran familias que celebraban los padres bodas de oro. Y si no la celebraban las bodas de oro es porque alguno se había muerto. Pero hoy es difícil celebrar bodas de plata. Entonces, desde esta plaza de la sociedad civil y cada vez más, pudiéndolo decir humilde y gratis, yo creo que el hacer un elogio de la persona, esa referencia antropológica que ha hecho Jesús, ¿no? Hacer un elogio de la familia, pero no de cualquier familia. Está en la puerta del Congreso de los Diputados una ley sobre diversidades familiares o diversas realidades familiares, pero es que se llama familia a cualquier cosa, como se llama matrimonio a cualquier cosa. Y tener una comprensión del bien común, porque el bien común afortunadamente está reapareciendo en la politología, si vale la expresión, ¿no? Pero en realidad el pobre bien común había quedado devorado por el interés general. Bien común existe medir el Producto Interior Bruto de otra manera. Mientras midamos el Producto Interior Bruto por categorías solo dinerarias o por categorías de los bienes y servicios producidos por una sociedad, mientras no se incorpore a la medida del Producto Interior Bruto otro tipo de variables o de indicadores que tengan que ver con el bien común, esta necesidad tan grande que tenemos de sociedad del bienestar ante la crisis del estado del bienestar tiene riesgos de no poder dar la talla, porque se ha erosionado las fuentes antropológicas de sellar alianzas de vida asociada que la hacían posible. Hoy todo esto se ha sustituido
por los voluntariados y las ONGs. Bendito sea Dios, ¿eh? Pero dan de sí lo que dan de sí. Si desaparecen sus fuentes. Es más, incluso en la misma tradición de poner en relación sociedad civil y política, he hecho mención al siglo XIX, podría hacer mención a gran parte del siglo XX. Entonces había una palabra, también en la tradición católica, muy querida, que es la palabra militante. Y la palabra militante es de mal gusto y ha sido sustituida por voluntariado. No me parece una buena noticia. Esa visión antropológica en Bueno, el estado de bienestar lo pone en riesgo muchas cosas. Sí. Lamentable. Por contestar a la pregunta sobre el consenso, no, yo no creo que... El estado de bienestar en la dimensión que vemos, ¿no? No creo que esté amenazado de consenso. En determinadas cuestiones hay más consenso del que parece. Puede discutir es si hay más o menos recursos, si una comunidad autónoma aporta más o menos, pero en general yo no creo que haya. En todo caso, para eso estamos los ciudadanos, para exigir que en esas materias que debe de haberlo. Decía bien Luis que en las familias españolas se han hecho cargo, las familias en general. El debate sobre diversos tipos de familias da para otro debate. Sí, otro debate mucho más amplio, ¿no? Por cierto, yo ya he cumplido las bodas de plata y espero llegar a las de oro. Enhorabuena. Que para eso, Me alegra mucho. que para eso subo todas las semanas a Gredos. A lo mejor si puedo, y si no, al circo. No, lo digo Sí, hombre. humorísticamente, ¿no? No digo, es verdad que las familias se habían hecho cargo, pero es fundamental. Porque el 92% de las cuidadoras informales son mujeres, se habían venido haciendo cargo de esta necesidad sobre sus seres queridos. Ahora no es que el mundo sea perfecto, ni mucho problemas, pero hay un pequeño que permite ir avanzando. Todo es muy complejo, ya sabemos los problemas de residencia de la pandemia, probablemente con buenas intenciones para preservar la salud de nuestras personas mayores, a veces es exagerado. También hay que ver el aspecto psicológico del tratamiento que se les ha dado, ¿no? Podías ir a ver a tu lógico. Sí, y no diferenciaciones políticas, me refiero a todas las comunidades autónomas. Hemos excedido. Pero, ya digo, la familia o familiar, que yo creo que en nuestro país sigue siendo muy mayoritaria. Con independencia, ya digo, de ¿no? De la zona, ello, con independencia de todo ello, nosotros tenemos dentro de los países de la OCDE probablemente el mejor armazón de red intrafamiliar, de apoyo, de ayuda. Yo no sé lo que pasa, yo soy izquierda, no sé lo que pasa en otras familias, pero yo en mi familia, vamos, mis hijas solo que están deseando venir a casa de los padres. Las de mis yernos y ocurre lo mismo. Yo eso lo valoro muy positivamente. Eso exista. Ese es un freno ahí. Doy razón, con esa parte del análisis. De acuerdo. Claro. Pero hay que explicar, por eso hay que explicar, esta es una batalla permanente, continua, hay que explicar los datos que estamos compartiendo. Es decir, oiga, ¿no se dan ustedes cuenta de que esas aspiraciones son un simple que además generan múltiples perjuicios? Que no hay sociedad mejor organizada que aquella
que tiene redes de solidaridad, que comparte. Sí, que tiene que haber esquemas de competencia, de acuerdo. No buscar la autosatisfacción, no sé. En fin, yo, en mi análisis de lo que son los valores que acompañan a la dignidad y al ser humano, no cabe ese principio. Ya sé que hay mucha gente que lo hace, pero el esfuerzo nuestro y de los poderes públicos y del modelo educativo debe estar en señalar las ventajas, que no supone obligar a nadie a hacer nada. Las ventajas que tiene un modelo cooperativo y un modelo solidario, que son muchas, son muy amplias. A la economía. A menos pobreza es evidente. Estoy de acuerdo con la mía. Artificio, puro artificio. A mí qué más me da que se diga que el PIB ha crecido X si resulta que ese año nos han aumentado la tasa de suicidio. O si resulta que ese año ha aumentado la tasa de pobreza. Pues me pueden contar, pues eso, Estados Unidos es un país muy rico. Saben ustedes que en Estados Unidos hay 2,5 millones de presos en cárceles. Pues eso, convertida en sociedades que tienen serios problemas. El exceso de individualismo, ese tipo de actitudes. Nosotros tenemos una de las menores tasas de delincuencia del mundo. Todo, pero resulta que por cada 100.000 habitantes la menor tasa de criminalidad es Japón y después España. Resulta que nuestro sistema penitenciario tiene unos grados de reinserción social dentro, pues esto es compararse con otros, claro, bastante amplios. Entonces, yo creo que este es el gran debate, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en lo que compartimos. Como compartimos elementos esenciales de que la vida no se puede desarrollar si no hay solidaridad, y yo creo también que la tradición cristiana ha contribuido a ello. Solo contar lo siguiente, cuando hicimos, antes lo hizo, el proceso de legalización de inmigrantes en España, bueno, usted, no sé si se acuerdan, no se pueden imaginar las cosas que me dijeron. Obviamente por llevar una propuesta al Parlamento pactada con la patronal y con los sindicatos, creo que había gente aquí trabajando en España que no tenía derechos y que convenía legalizarlos. De los pocos apoyos que yo tuve fue el de la conferencia. Emitieron un comunicado favorable a ese proceso, porque la materia prima de la que se hablaba, ¿quiénes eran? Nosotros, que por cierto aportaron cosas positivas al sistema. ¿Que luego hay problemas? Claro. ¿Que la inmigración tiene que ser ordenada? Pues por supuesto, para empezar, para defender el derecho del... ¿Que no debe caer en manos de tratas? Dios, claro. Lo primero. Pero ¿qué pasa? Que porque eso ocurra, mantenemos en la economía sumergida y en la ilegalidad, sin derechos, sin cotizaciones a la seguridad social, no puede ser. Eso también es un acto de solidaridad. Un acto de favorecimiento que mejoran la cohesión social. Que creo, en el fondo se chilla, por fortuna, al final hay que tomar decisiones. Creo que nuestro modelo, con todas las imperfecciones y todas las insuficiencias, va a mejorar, pero yo no veo, sinceramente, que pueda estar en riesgo. Blanco, aquí estamos de acuerdo en la solidaridad es común.
si quieren comentar algo, también hay, creo que... Sí, escuchamos quizás las preguntas. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Lo que quería decir es descender a la solidaridad más allá de la grandilocuencia de la solidaridad televisiva, como apuntaba, a la solidaridad ejercida en el propio seno de las familias y en el tú a tú. Sí, lo que quisiera resaltar al hilo de esta intervención, ¿no?, es que seguramente necesitamos caer en la cuenta de que cuando estamos hablando de solidaridad, estamos queriendo hablar de una virtud, no solo de un valor. De nosotros, incluso en el mundo educativo, yo decía que hasta en el mundo de la propia vida de la Iglesia, ¿no?, yo creo que se abusa de la expresión educar en valores. Y el desafío gordo es una propuesta de vida virtuosa, de virtud, de la solidaridad como virtud, por tanto, como algo que se ejercita. Y al hilo de la distinción que pueda haber entre el ejercicio de la virtud y de la solidaridad, cobrando y no cobrando, por decirlo así, yo creo que los dos son campos de solidaridad. Es decir, la solidaridad tiene una dimensión, igual que yo he mencionado antes, que habría que conjugar, más allá de las catástrofes, un coloquio entre iniciativa pública, Estado, iniciativa empresarial, mercado, y economía del don. Pero no se me ocurre pensar que lo solidario sea solo la economía del don, sino que es bueno caer en la cuenta de que una dimensión de lo personal es lo institucional, y que nuestra presencia en el mundo institucional, ya sean instituciones de tipo privado, del mercado, empresarial, o las instituciones políticas, son campo de ejercicio de la solidaridad. La Iglesia, por ejemplo, habla de que la llamada vocación laical, es decir, que hacerse santo a través del ejercicio de la vida laical en el trabajo, en la vida social, económica y demás, ¿no?, a eso lo llama la Iglesia caridad política. De caridad política, es decir, mi forma de ejercer la caridad en la dimensión institucional que la vida tiene. Y por supuesto que uno realiza un trabajo en una empresa y cobra por ello, pues claro que sí. Y el empresario pone adelante una empresa y desea que esa empresa dé resultados económicos que haga posible el seguir adelante con ello. El asunto es que ese ejercicio debe de ser, diría yo, también un ejercicio de solidaridad. Es decir, ¿en qué medida mi presencia en el mundo empresarial, mi presencia en el mundo sociopolítico, contribuye al bien común o no, por utilizar esta expresión? Este es el asunto. Y en ese sentido es donde entra el cónjuge. Evidentemente, para que eso sea así, el que haya existencias personales y existencias institucionales que hagan del non-profit, que hagan del voluntariado, en el sentido de decir, estamos aquí por un ejercicio de solidaridad desapegado, bueno, pues claro que ayuda, igual que ayuda a la vida de los laicos, que haya hombres y mujeres que llamamos religiosos, que hagan voto de pobreza, castidad y obediencia, pero no para que todos los laicos hagan voto de pobreza, castidad y obediencia, sino para que en la relación con el dinero, en la relación conyugal o afectiva o sexual, o en la relación con el tiempo y con el proyecto de vida, lo que unos viven en pobreza, castidad y obediencia ayude a todos en su relación con el dinero, en sus relaciones afectivas y en su relación con vivir la vida en una vida obediente, digámoslo así, a una propuesta de bien común. Porque si redujéramos solo la solidaridad al campo
de lo que yo he llamado economía del don, por tanto, del voluntariado, estaríamos haciendo un mal servicio. Por eso la solidaridad, más allá de las catástrofes, pide que en Haití, cuando hubo el terremoto y que hubo un volcarse, haya iniciativas institucionales, entre otras cosas porque a veces se dan ayudas a sociedades que no tienen capacidad de gestionar la ayuda. Esta mañana tenía yo una larga entrevista con el nuncio de la Santa Sede en Sudán y en Eritrea. Claro, me decía él, que te va a alegrar escucharlo, es que parece mentira, porque lleva aquí en España unos días, lo que se quejan ustedes. Tenían que venirse a vivir a Sudán y a Eritrea para que supieran lo que es bueno. Porque en Jartún, la ciudad donde vive este señor, que es una ciudad más grande que Madrid, no existe servicio de recogida de basuras. No existe desagüe canalizado de aguas. La mayorísima de las casas no tienen eso que nosotros llamamos agua corriente. Entonces, bendito sea Dios. Ahora, eso sí, también me decía que iba a decir que es un tópico de los que vienen de determinados sitios. La gente es más alegre. Bueno, entendámonos, ¿no? También. Y es evidente que ese tipo de países necesitan algo más que personas que ejerciten un voluntariado. Aunque lo mismo, el voluntariado, la presencia allí de hombres y mujeres que se quedan en la catástrofe, pueda ser una llamada a que haya otro tipo de políticas internacionales. Ahora estamos viviendo la situación perpleja de no saber qué hacer con lo de Ucrania. Al mismo tiempo se arma al pueblo ucraniano y al mismo tiempo se compra gas y petróleo al pueblo ruso. Es que esto es complicado. Yo no tengo la varita mágica, ¿eh? No se me ocurre decir qué es lo que hay que hacer. No. Pero que esto es difícil. Y sin embargo, uno diría, hombre, ante situaciones tan súper dramáticas, cito porque Sudán del Sur es uno de los países más recientes, si no el último, de la lista de Naciones Unidas. Y es el país más pobre de la Tierra. Se le ha quitado el sitio a Haití. Mira que los de Haití estaban, venga, a hacer méritos. Por ser los últimos. Pues nada, Sudán del Sur. Entonces, bueno, y el tipo de solidaridad que precisan sociedades como la de Sudán del Sur es toda. De empresas que piensen que yendo allí pueden hacer negocio. Hombre, siempre que no sea un negocio adecuado a la situación de aquella gente. No sacarles la sangre. Que haya programas de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de quien sea, y por supuesto que haya hombres y mujeres que desde el ejercicio de lo que llamamos el voluntariado o la presencia de congregaciones religiosas o lo que fuere, pues bueno, sean como una especie de permanente timbre de alarma de lo que ocurre, ¿no? Yo creo que estamos para sumar más que para otra cosa. Pero el ejercicio de la solidaridad se da en los tres ámbitos. Porque si no, yo creo que el desastre de vida cristiana en Europa es que somos católicos de templo y paganos en el ejercicio de nuestra vida empresarial o política o lo que fuere. Lo dicho así, lo digo por este vicio de los titulares de prensa. Pero sí como de doble vida. Es decir, ¿qué influye el que yo haga la señal de la cruz y me reúna el domingo con otros artistas a rezar juntos el Padre Nuestro en mi vida de la semana? Es que si no influye nada, si hago los negocios como cualquiera, si hago trampas como cualquiera, si defraudo a Hacienda como cualquiera, pues no es así. De acuerdo. De hecho, comparto el criterio, las ONGs hacen un... Pero no es suficiente. Claro. Que la comunidad internacional, Naciones Unidas, se comprometiera a que los países avanzados destinaran un porcentaje de su riqueza al desarrollo, que solo cumplen 3 o 4 países del mundo. Nos acercamos un poquito, está mal que yo lo diga, en la época de mi gobierno, un poquito al 0,6, 0,5%, casi 0,6 del PIB, pero las diversas crisis nos han ido tirando del porcentaje de ayuda que se necesita. Totalmente de acuerdo. África va a ser el mayor continente poblacional del mundo dentro de 30 años.
Y es difícil que no quieran venir. Claro, Es entonces, que es o somos imposible. inteligentes, o somos inteligentes, aparte de solidarios, o vamos a encontrarnos con una tragedia. Yo recuerdo una cosa que me ocurrió. Resulta que en mi época había una inmigración irregular bastante intensa, que venían los famosos países de África Occidental, que están bastante más Congo, etcétera, y se cogían un cayuco en una playa de San Luis, playa de Dakar. Hubo algunos días que llegaron 1000 personas. Ya se perdían en el... Trágico. Entonces, yo recuerdo que con la patronal y con los sindicatos hicimos una propuesta de hoy, ¿por qué no dedicamos una pequeña parte de los fondos de formación cada año a un programa de formación en origen? ¿Por qué no exportamos las escuelas taller? Las escuelas taller es un ejemplo intelectual formidable de incorporación al empleo. Bueno, pues yo presenté el proyecto a la Unión Europea. Entonces, y empezamos con nuestros propios esfuerzos en Dakar y en San Luis. Lo hicimos en Mali. Para taller con alumnos, financiado exclusivamente por España. ¿Cuál fue la respuesta de Europa? No nos dio ninguno. No lo consideraban. Solo estaban mirando hacia el norte. Entonces yo decía, pero les enseñamos un que puedan utilizar en su propio, y además se pueden formar para cuando se y puedan venir de forma legal, eso será positivo. El Ministerio en el año 2008 y en el 2000 aquello se agotó. Es dramático, a mí me ha hecho sufrir mucho, incluso decir, pues, pero una parte ínfima de nuestros recursos se pueden multiplicar, como los panes y los peces, en acciones que generen actividad económica y que permitan a esos países ir dotándose de capital humano formado, poco a poco, para ir saliendo de su miseria. Porque si no, efectivamente, ¿qué van a hacer los desgraciados de la tierra, los pobres de la tierra? Pues salen por donde pueden. Eso sí, luego Europa se hace una fortaleza, ¿no? Para que no entre. Entonces eso es un elemento esencial de la política pública, claro que sí. La privada también es verdad. La política pública, los gobiernos, las instituciones son los que tienen que estar comprometidos. Y una sola cosa más sobre algo que es un debate muy de fondo. Les hablaba usted. Pocos hijos y tal. No. Encuestas en España, los estudios de opinión, dicen que las mujeres españolas quieren tener hijos. Muy fácil, ¿no? Dejar a un lado, decir, nah, es que nos hemos convertido todos en egoístas. No es verdad. Pongo una lanza porque esa es una tendencia permanente. Y es más, cuando tú preguntas a un hombre, te dice, el ideal serían 2 hijos. E incluso 3. Y lo que alegan a continuación es que la vida que llevamos, las circunstancias económicas, la falta de servicios adecuados, es lo que realmente impide materializar ese deseo, que sigue siendo un deseo profundo. Entonces, nosotros nos hemos adaptado muy rápidamente a las tendencias del mundo más desarrollado, donde la caída de la tasa de natalidad es tremenda. Pero ya digo, habría soluciones. Francia lo ha demostrado. Francia consiguió subir su tasa de natalidad a más del 2%, de políticas favorables. Suecia. Y Hungría. Hungría, que está dando... Es decir, a ver, hay políticas que lo permiten. Y por tanto, no es tanto la decisión de esa persona, de mujeres, deja de sus maridos, no, es la imposibilidad de poder disponer de medios suficientes para que esos niños tengan la atención necesaria. Por tanto, es como todo, si nos organizamos de otra manera, claro, si cambiamos nuestros criterios, si afirmamos nuestros valores, si luchamos contra ese individualismo atroz que es el germen de todo conflicto, si pensamos que el otro siempre es malo, avanzamos. Entonces, y así nos ocurre con las decisiones que se están adoptando en el mundo. Solo hay que ver, yo todavía estoy asombrado con la decisión de los ingleses de irse de Europa, ¿no? Pagar. La peor decisión que han podido tomar la peor.
estábamos en una comunidad que obtenía las mejores tasas desde cualquier punto de vista que se mire, de felicidad personal, de tasa de actividad económica, de empleo, de derechos y tal, van con todas las consecuencias. Es decir, que se toman decisiones muy equivocadas con unas consecuencias perniciosas que lo que hay que intentar es combatirlas desde el convencimiento, por supuesto, porque no hay otros medios, e intentar evitarlos. Tiempo para otra intervención. Sí, señores, escuchamos todas las preguntas y luego hablamos nosotros. Sí. Por ahí había una más. Sí. Se puede trabajar la solidaridad. Escuchamos más.
tratar de agilizarlo en 5. Sí. Claro, en el supositorio que Prácticamente un minutito para cada uno, porque también tenemos que ser solidarios con ellos y dejarles, Con la casa, dejarles que se marchar. pierda. Si quiere cerrar, señor Sí. Carrera. Yo rápidamente, que estemos dejando en manos del Estado, lo dejamos nosotros. La expansión de los aparatos burocráticos es espectacular en todos los modelos. De la prestación de servicios públicos lleva parte muy importante del total de la riqueza, se canaliza a través de la actividad. Ahora bien, que hay más cosas que se puede hacer desde la sociedad. Yo no soy estatalista. Defiendo que las cosas las haga quien tenga más eficiencia, más posibilidad. La deuda tiene que ver con el ciclo económico. La Gran Bretaña, al acabar la Segunda Guerra Mundial, tenía una deuda del 300% de su PIB. En 10 años la eliminó. 10 años. Con esto, ¿qué va a ocurrir? Nosotros estamos ahora mucho mejor que antes porque tenemos a la Unión Europea que nos ayuda. Hay un ciclo, entonces lo que hay que hacer es que cuando el crecimiento económico permita disponer de superávit, aplicarlo inmediatamente a la... Porque si no va a llegar un momento que va a ser incompatible con la prestación. Y por último, quería hacer una sola referencia final a solidaridad de todos. Por supuesto, empieza por nosotros.
Pero digo que las instituciones públicas a las que le damos los recursos deben tener como prioridad, lo alto de su acción, el ejercicio de esta solidaridad. Para que se vea lo que dije antes de cómo están distribuidos los estados, yo estuve viendo las estadísticas de esperanza de vida. En Estados Unidos se vive 4 años menos que en España. 4 años menos. Es más, los ricos de Manhattan que los pobres de España. Pobres en España. A ver, pobres, hablo de las zonas menos desarrolladas de España. ¿Qué sociedad es mejor? ¿Qué sociedad es mejor? Claro. Sí, yo desde lo que a mí me corresponde, que no es entrar en soluciones técnicas, políticas, pero sí que desde lo que se ha planteado sí que se me ocurren algunas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante salir de la pasividad, tener un protagonismo ciudadano, porque sociedad civil puede no ser nada si no se articula. Y la articulación de la sociedad civil pide movimiento asociativo. Expreso con movimiento asociativo en el sentido más amplio de esta expresión, que luego se canaliza de diversas maneras. Hemos hablado hoy de solidaridad, porque es lo que tocaba en el guión, ¿no? Pero desde la referencia que puede ser la doctrina social de la Iglesia, hay otro principio que se ve siempre en diálogo con solidaridad, que es el principio de subsidiariedad. El que está, lo dicho, respecto del protagonismo de la propia sociedad civil, como incluso en algo que es, yo creo, inexcusable. Es decir, el hecho de que como sociedad civil seamos también comunidad política y que como comunidad política nos organicemos, yo creo que eso es un avance de la civilización. Porque yo creo que en muchos aspectos tendríamos que salir de la dialéctica de los contrarios. Aunque es legítimo que haya propuestas, digamos, de organización del común, propuestas políticas, que pongan un acento mayor en la subsidiariedad y otros que pongan un acento mayor en el protagonismo público, eso es legítimo. Lo que a mí me parece que no es tan legítimo es vivir eso en una dialéctica de contrarios. En el sentido de que mi propuesta de subsidiariedad tenga que suponer la aniquilación. O al revés, que mi propuesta de protagonismo de lo público tenga que presuponer la desaparición. Y luego yo creo que es importante definir espacios públicos, que no estatales, espacios públicos donde pueda darse el protagonismo de la iniciativa social y el necesario y a veces indispensable protagonismo de la iniciativa pública. A mí me parece que en el estado del bienestar, en la educación, en la sanidad y también en los servicios sociales, deberían definirse espacios públicos donde sea posible tanto iniciativa de una sociedad civil que se organiza y evidentemente iniciativa pública, estatal. Diciendo por Estado la expresión que engloba en nuestro sistema, por ejemplo, todo tipo de administraciones, ¿no? Pero es decisivo salir de la pasividad. Luego este otro, poner en coloquio, saliendo de la dialéctica de los contrarios, ¿no? Yo creo que hay que sustituir la polarización imperante por un reconocimiento de que como sociedad organizada también hay puntos polares que pueden estar en una tensión fecunda, como los polos de la energía eléctrica, digamos, ¿no? Cómo transformar la polarización de la dialéctica de los contrarios en una polaridad en el que caemos en la cuenta de lo que se aporta desde un lado y desde otro. Esto no es facilito porque llevamos 2 siglos con una forma mentis de dialéctica de los contrarios. Luego encima, por la influencia de los medios de comunicación social aquí presentes, a veces la polarización queda muy subrayada, porque los pobres políticos de un sector u otro, o los pobres portavoces de la Conferencia Episcopal Española, se encuentran con que han hecho una declaración sensata, cuando las lees entera, sea de quien sea, y luego resulta que aparece un titular que es que no hay por dónde cogerlo. Y entonces esto es terrible y hace daño.
Vale. Bueno, yo hoy voy a dar un titular que desde luego lo que aquí nos ha reunido, que es la solidaridad, nos deja un titular que tiene que ver con el consenso y eso es muy, muy importante, que la solidaridad es indispensable, que hay que salir de la pasividad y que se puede ejercer desde el propio seno familiar hasta las altas instituciones y que es necesario porque además hace mejor a la sociedad. Así que con este consenso en torno a la solidaridad, muchas gracias. Don Luis, gracias. Señora Caldera, gracias también. Pedro, y gracias a nuestro auditorio. Muy bien. Adiós. ¿A qué hora estás? ¿Te vas en coche? Me voy en coche, sí, ahora. Sí, pero es que mañana...